Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las mentes más perturbadoras de la mente humana. Hoy veremos a los 10 asesinos más famosos de la historia. Individuos cuya frialdad, crueldad o capacidad de manipulación los convirtieron en leyendas macabras. Desde los callejones oscuros del Londres victoriano hasta las lúgubres celdas de prisiones modernas, estos personajes han dejado una marca imborrable en la historia del crimen. Prepárate para adentrarte en las profundidades de la psicopatía, la violencia y el misterio, porque detrás de cada nombre hay una historia que hiela la sangre y una mente que desafía toda lógica humana. Primero, Jack el Destripador, el asesino que nunca fue atrapado. En las brumosas calles del Londres victoriano, en el año 888, el miedo caminaba entre las sombras. Un asesino comenzó a acechar a las trabajadoras sexuales del barrio de Whitechapel, dejando tras de sí escenas tan macabras que parecían salidas de una pesadilla. 5 mujeres, al menos, fueron brutalmente asesinadas y mutiladas con una precisión quirúrgica que desconcertó a la policía de la época. Los medios de comunicación, fascinados y horrorizados, le dieron un nombre que se grabaría para siempre en la historia del crimen: Jack el Destripador. A pesar de las numerosas investigaciones, cartas misteriosas y sospechosos, Jack nunca fue identificado ni capturado. Su identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver del mundo. Algunos creen que era un médico, otros un miembro de la realeza. La única certeza es que sus crímenes marcaron el inicio del culto moderno al asesino en serie. Jack el Destripador no solo dejó cuerpos, dejó una herencia de miedo, mitos y obsesión que aún persiste más de un siglo después. 2. Ted Bundy, el rostro del mal. A simple vista, Theodore Robert Bundy no parecía un monstruo. Carismático, educado, inteligente. Incluso estudiaba Derecho, pero detrás de su sonrisa encantadora se escondía una de las mentes más perturbadas del siglo XX. Entre 1974 y 1978, Bundy secuestró, violó y asesinó a más de 30 mujeres jóvenes en distintos estados de Estados Unidos. Algunas víctimas nunca fueron encontradas. Usaba su atractivo para ganarse la confianza de sus víctimas, a veces fingiendo estar herido para parecer indefenso, y luego las llevaba a su coche. El resto es pura oscuridad. Bundy no solo mataba, disfrutaba del control absoluto. Incluso volvía a visitar los cuerpos de sus víctimas días después, en un comportamiento que revelaba su naturaleza profundamente sádica. Fue arrestado, se fugó 2 veces, y durante su juicio se representó a sí mismo, como si toda su vida fuera un espectáculo. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Pero incluso en la muerte, Ted Bundy dejó una pregunta siniestra en el aire. ¿Cuántos más como él se esconden tras una cara amable? Tercero, Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Cuando la policía de Milwaukee ingresó al apartamento de Jeffrey Dahmer en julio de 1991, pensaron que estaban entrando a una escena de horror sacada de una película. Lo que encontraron fue más allá de lo imaginable. Restos humanos en el refrigerador, cráneos en estanterías y fotografías de cuerpos desmembrados. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó al menos a 17 hombres y adolescentes. Pero no se detuvo ahí. Practicó canibalismo, necrofilia y experimentos con las víctimas, intentando crear una especie de zombies vivientes para satisfacer su necesidad de control absoluto. Lo más aterrador de Dahmer no era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Era metódico, reservado, y durante años pasó desapercibido. Incluso llegó a tener encuentros con la policía que podrían haber salvado vidas, pero fueron ignorados por prejuicios y negligencia. En prisión, Dahmer fue asesinado en 1994 por otro recluso.
Pero hasta el día de hoy, su caso sigue generando terror y fascinación. No por la cantidad de víctimas, sino por la frialdad con la que convirtió el asesinato en un ritual de posesión. Jeffrey Dahmer no solo mataba, quería tener a sus víctimas para siempre. 4. John Wayne Gacy, el payaso que ocultaba la muerte bajo su casa. Nadie imaginaba que tras los sonrimientos, sin reglas, y con una fascinación abierta por el satanismo, dejó pentagramas dibujados en las escenas del crimen, proclamaba ser un servidor del diablo, y usaba el miedo como su principal arma. Su captura, en 1985, ocurrió cuando fue reconocido por ciudadanos que lo enfrentaron y lo retuvieron, hasta que llegó la policía. Durante su juicio, mostró cero arrepentimiento. Declaró: «El mal existe, y yo soy parte de él». Fue condenado a muerte, pero murió en prisión en 2013, por causas naturales. Richard Ramírez no fue solo un asesino, fue el rostro del terror aleatorio, de la maldad que no necesita motivo, el símbolo de cómo el mal puede entrar sin avisar, mientras duermes. 6. Aileen Wuornos. La muerte en la autopista Florida, años 90. Los cuerpos de varios hombres comenzaron a aparecer a lo largo de carreteras solitarias. Todos habían sido asesinados a sangre fría. La sorpresa vino cuando la policía identificó al asesino. Una mujer. Su nombre era Aileen Wuornos, y su historia desdibujó por completo los límites entre víctima y verdugo. Aileen fue trabajadora sexual, homeless y sobreviviente de abusos desde la infancia. Pero entre 1989 y 1990 se convirtió en una asesina. Mató a 7 hombres que recogieron su autostop. Ella afirmaba que actuaba en defensa propia, que la habían intentado agredir sexualmente, pero con cada crimen, el patrón se volvió más difícil de justificar. Wuornos no buscaba esconderse. Fue capturada, juzgada y condenada. Durante su juicio y en múltiples entrevistas, mostró un profundo resentimiento contra el mundo. Su mirada, fría e intensa, reflejaba años de trauma acumulado convertidos en furia homicida. En 2002, fue ejecutada por inyección letal. Sus últimas palabras: «Volveré», como en la película Independence Day, en la nave madre. Aileen Wuornos fue más que una asesina. Fue un símbolo complejo de dolor, violencia y desesperación, y una prueba de que incluso el mal puede tener cicatrices muy antiguas. 7. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Durante más de una década, un monstruo caminó libremente por la Unión Soviética. Sus crímenes eran atroces, sus víctimas numerosas y su identidad, un enigma. Su nombre, Andrei Chikatilo, el hombre que más tarde sería conocido como el carnicero de Rostov. Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó al menos a 52 mujeres, niños y adolescentes. Su método era aterrador. Atraía a sus víctimas a bosques, estaciones de tren o terrenos baldíos, donde las apuñalaba brutalmente, las mutilaba y, en algunos casos, practicaba canibalismo. Su violencia era descontrolada, como si algo dentro de él explotara cada vez que atacaba. Lo más perturbador era su doble vida. Profesor, padre de familia, empleado del Partido Comunista. Nadie sospechaba que este hombre tranquilo era responsable de una ola de asesinatos que aterrorizó a toda la región de Rostov. Durante años, la policía soviética se vio limitada por la censura del régimen. El concepto de asesino en serie no encajaba con la ideología del Estado, lo que permitió a Chikatilo matar durante más de una década sin ser detenido. Fue capturado finalmente en 1990, tras una larga operación encubierta. Durante su juicio, se comportó de forma errática, burlándose del tribunal y mostrando un desprecio total por la vida humana. Fue ejecutado en 1994 con un disparo en la cabeza. Andrei Chikatilo no solo mataba,
despedazaba cuerpos y también desafiaba toda lógica y humanidad. Un asesino tan brutal que ni siquiera el Estado soviético pudo silenciar su horror. 8. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. En las zonas más pobres y olvidadas de Colombia, Ecuador y Perú, niñas desaparecían sin dejar rastro. Las autoridades pensaban que eran casos aislados, tragedias comunes en regiones marcadas por el abandono. Hasta que un hombre confesó algo que nadie quería creer. Había asesinado a más de 300 niñas. Su nombre, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Nacido en Colombia, López tuvo una infancia marcada por el abuso, la violencia y la marginalidad. De adulto, canalizó ese trauma hacia una cadena de crímenes que lo convertiría en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Capturado en Ecuador en 1980, confesó con frialdad haber asesinado a más de 110 niñas solo en ese país. Y luego, otras tantas en Colombia y Perú. Lo más perturbador, llevó a la policía hasta varias fosas comunes, donde efectivamente encontraron restos humanos, confirmando sus relatos. Y lo más indignante, tras ser condenado, solo cumplió 14 años de prisión. Fue liberado en 1994, y desde entonces, su paradero es desconocido. Nadie sabe si está vivo o si volvió a matar. Pedro Alonso López no solo dejó cuerpos, dejó un vacío de justicia, una pesadilla sin cierre. Es el reflejo más oscuro de lo que ocurre cuando la crueldad encuentra impunidad. 9. Albert Fish, el monstruo de Grace Ridge. En las primeras décadas del siglo XX, un hombre aterrorizó a las familias de Nueva York con crímenes tan atroces que parecían sacados de una pesadilla. Albert Fish, conocido también como el Hombre Gris o el Vampiro de Brooklyn, era un asesino, caníbal y torturador de niños. Fish cometió sus crímenes entre los años 1910 y 1930, con una mente enfermiza y llena de sadismo. Escribía cartas detalladas a las familias de sus víctimas, describiendo con lujo de detalles los horrores que les había hecho a sus hijos. Su locura y crueldad eran tan extremas que fue considerado uno de los peores psicópatas de la historia. Fue finalmente capturado en 1934, tras dejar pistas que llevaron a la policía a su puerta. En el juicio, Fish confesó sus crímenes sin mostrar remordimiento alguno. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Albert Fish es un recordatorio de que el mal puede tener muchas caras, y algunas son tan perversas que desafían la comprensión humana. Su nombre sigue siendo sinónimo de horror y de la oscuridad más profunda de la mente humana. 10. Edmund Kemper, el gigante de la muerte. Con más de 2 metros de altura y una apariencia imponente, Edmund Kemper parecía alguien difícil de pasar por alto, pero detrás de su fachada tranquila y educada, se escondía uno de los asesinos más inteligentes y perturbadores de Estados Unidos. Entre 1972 y 1973, Kemper asesinó a 10 personas, incluyendo a sus propios abuelos y a su madre, a quien mató de manera brutal y simbólica. Su modus operandi era manipular y atraer a jóvenes mujeres antes de matarlas, y en muchos casos, cometía actos de necrofilia y mutilación. Lo que lo hace especialmente aterrador es su capacidad para analizar sus propios crímenes con frialdad y detalle, ofreciendo a la policía una mirada escalofriante dentro de una mente completamente trastornada. Fue arrestado en 1973, se declaró culpable y pasó el resto de su vida en prisión, donde todavía hoy sigue siendo objeto de estudio para psicólogos y criminólogos. Y así, llegamos al final de este oscuro recorrido por las mentes más perturbadoras que la historia ha conocido. Cada uno de estos asesinos nos muestra el lado más oscuro y aterrador de la naturaleza humana, recordándonos que el mal puede adoptar muchas formas y esconderse detrás de las apariencias más comunes. Si este video te ha mantenido al borde del asiento,
Si te ha hecho reflexionar o simplemente te ha fascinado, te invito a que le des like para que más personas puedan descubrir estas historias. También suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes a las profundidades de la mente humana. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando estos relatos, a desentrañar misterios y a traer contenidos que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias de corazón por acompañarnos hoy en Mentes Oscuras. Nos vemos en el próximo episodio, si la curiosidad te sigue guiando.